Hola, buenas tardes, ciberfanáticos y ciberfanáticas. Vamos a empezar. ¡Yay! Empezamos ya. Pues ya no sé si es la tercera o la cuarta, no me acuerdo. No sé qué transmisiones ya. Vamos a empezar una nueva transmisión y punto. Y hoy os quiero hablar, hoy sí os pienso hablar resumidamente sobre la parálisis cerebral infantil. Bueno, en general, la parálisis cerebral. Como ya os comenté en el anterior capítulo, el funcionamiento del traje Molly, me quedé pensando y dije, ostras, estoy hablando sobre la utilización de un dispositivo para el tratamiento de una patología. En este caso era básicamente la parálisis cerebral y no he hablado sobre la parálisis cerebral. Digo, bueno, creo que es importante, creo que va a ser interesante hacer un pequeño background, es decir, un pequeño biblioteca de vídeos explicando ciertas patologías de manera breve o de manera más o menos resumida, es decir, para hacer un accesible al mainstream, ¿no? Al gran público, pues bueno, ciertas nociones de lo que es este tipo de enfermedades, desde el punto de vista sobre todo de lo que es la fisioterapia y cómo podemos influir en su rehabilitación y en su mejora. Bueno, este vídeo quiero hacerlo cortito. No va a ser como el anterior del análisis del artículo, que se me fue un poquito de las manos y se hizo bastante largo. Este va a ser más bien breve. También comentaros que, bueno, de momento como Twitch no me permite almacenar los vídeos de tal manera que se queden ahí fijos durante bastante tiempo, pues mi intención es luego este vídeo también subirlo a YouTube para que podáis podáis acceder a él cuando queráis. Así que bueno, sin enredarme más, que me lío más que una persiana, vamos a hablar sobre la parálisis cerebral, ya os digo, de manera resumidita. Bien, pues parálisis cerebral. Igual el nombre no sé si es adecuado, ¿no? Porque como parálisis cerebral realmente no es que se produzca una parálisis en sí, pero bueno, le han dado este nombre, pues parálisis cerebral. Bueno, pues ya como su nombre indica, ¿no? Pues si os podéis imaginar dónde se va a ocurrir la mayor parte de la lesión y de dónde va a originarse todo el tipo de sintomatologías que presentan este tipo de personas, ¿vale? En el cerebro, aquí. Concretamente en un área determinada del cerebro, que ahora miraremos. Bueno, ¿qué es? Pues es un conjunto de afecciones principalmente motoras, es decir, sobre todo vais a ver que hay una alteración de la motricidad, de la movilidad de ciertos miembros. Esto lo quiero recalcar porque sobre todo es a nivel motor, no influye, no se denota tanto en cuanto a nivel, como pueden ser a lo mejor otras afectaciones también de aspecto neurológico, pero a lo mejor más de origen genético, como por ejemplo puede ser un síndrome de Down u otro tipo de afectaciones neurológicas. En la parálisis cerebral no es habitual o es más bien raro, por ejemplo, el tema de la cognición, de la comprensión. Son personas que a nivel comprensivo, a nivel entendimiento, perfectos. La mayoría perfectos, no tienen ningún tipo de alteración cognitiva ni de ningún tipo. Entonces realmente es una afectación básicamente a nivel motor. Y ahora os explicaré por qué. Bueno, también otro aspecto importante es que se produce se produce un daño estructural, es decir, se produce un daño que se puede observar mediante resonancia magnética o un TAC a nivel del cerebro y sobre todo ocurre en las fases de desarrollo del cerebro. Hay unas ciertas, digamos, riesgos que puede conllevar a este tipo de lesión, que ahora os comentaré brevemente y si no lo tengo apuntado lo voy comentando un poquito por encima. Pero básicamente es eso, que durante la fase en la que el cerebro, aquí estamos viendo pues un feto, ¿no? Su evolución, en la que el cerebro se está desarrollando, en esas fases, incluso aún después del nacimiento, en las fases tempranas de la infancia, también puede ocurrir que un accidente de coche o una hipoxia porque el niño o niña se ha caído al agua y se ha quedado sin respiración y a lo mejor esa falta de oxígeno ha producido un daño, una hipoxia a nivel cerebral, ya ha producido un daño en esas áreas cerebrales y produce una parálisis cerebral. Entonces no es solamente en el preparto, también puede ocurrir en las edades tempranas de la infancia donde el cerebro, el sistema nervioso se está desarrollando. Vale, entonces ¿dónde se produce el daño? Si quisiéramos tratarlo de alguna manera, de manera eficiente, eficaz y lo quisiéramos curar como tal, ¿dónde tendríamos que poner la mirada? ¿Dónde tendríamos que poner nuestras herramientas de trabajo? Pues básicamente en el córtex motor, que vendría a ser esta parte de aquí que os señalo con el ratón, y está aquí coloreada en color rojo, y en la zona del córtex sensorial o somatosensorial, que están justamente una pegada a la otra. Vale, y bueno, y entonces, ¿qué ocurre aquí?
Si da lo mismo que yo toque en esta parte del cerebro que en esta otra parte del cerebro, ¿se va a producir el mismo tipo de lesión? ¿Va a ser igual el mismo grado de afectación? No, evidentemente cuanto mayor área del cerebro sea afectada, mayor será el grado de lesión o el grado de incapacitación. Y también la localización en cuanto a la zona sensitiva. A veces puede ocurrir también que a nivel sensorial haya cierto tipo de alteraciones de frío, de calor, de sudoración, etcétera, porque pueden ser áreas que impliquen a ambos, digamos, a ambos lados de la corteza motora, o corteza somatosensorial o corteza motora. Entonces, si cogiéramos el cerebro y lo cortáramos tal que así, y viéramos un corte tipo loncha de chopet o de mortadela, veríamos algo tal que así, ¿de acuerdo? Aquí, bueno, se han permitido la licencia un poquito para hacerlo de manera más gráfica, pero no es que el lado izquierdo sea el motor o el lado derecho sea el sensitivo o el somatosensorial, sino que en ambos hemisferios, tanto el izquierdo como el derecho, hay corteza motora y corteza somatosensorial. Lo que pasa es que aquí, pues para resumirlo, aquí lo veis, ¿vale? Para resumirlo, pues han decidido ponerlo en la parte motora a la izquierda y la parte sensorial a la derecha, pero básicamente es lo mismo. Y como os comentaba, no es lo mismo que la afectación, digamos, la muerte de las neuronas celulares, perdón, la muerte de las neuronas se produzcan en la corteza motora, en la parte más craneal, digamos, la parte más superior, en la que tendría que corresponder a lo mejor la zona del glúteo, el miembro inferior, etcétera, que ocurra en la zona parietal o temporal, mejor dicho, que afectaría más a la zona de la boca, la lengua y demás. También puede ser que la lesión tengan focos en la parte temporal, en la parte parietal superior, etcétera. Y puede afectar tanto a la corteza somatosensorial como a la corteza motora, que vendría a ser la de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre cuando una lesión, ya os digo, por una hipoxia cerebral durante el parto? A lo mejor el niño ha sufrido un corte de oxígeno o un corte de riego sanguíneo, o durante la formación del cerebro ha habido algún déficit de algún tipo de vitamina que a lo mejor ha producido que las circunvoluciones, que son estos pliegues del cerebro, pues no sean los adecuados, o por algún tipo de tóxico que tome la madre durante el embarazo. Es decir, hay ciertos factores de riesgo que pueden afectar al desarrollo o afectar a una vez el cerebro incluso está formado, pues algún tipo de tóxico afecte a estas áreas y produzcan esos daños, ya os digo, a nivel visual, se pueden ver en tomografías o en resonancias magnéticas, y afecten a estas áreas del cerebro. Bien, cuando esto ocurre, y como ya os comenté en el episodio pasado, el tema del traje de Molly para el tratamiento de la espasticidad, el signo o el síntoma más característico es precisamente la espasticidad, que es, imagino que habréis visto alguna vez alguna persona con espasticidad, sobre todo en pacientes neurológicos. Se caracterizan por tener las manos replegadas en posición de flexión, incluso los pies hacen un poquito de inversión y están en posición equina, es decir, posición como de puntillitas. Y eso evidentemente pues va a afectar a la movilidad y en el día a día de las personas, ¿no? A la hora de manipular objetos, a la hora de caminar, ya os digo, afecta sobre todo lo que es a las extremidades en las manos y las muñecas y los pies, pero también puede afectar por ejemplo, el control motor sobre estas áreas, no solamente la espasticidad, sino el control motor, de que a lo mejor les cueste activar la musculatura de manera eficiente a la hora de caminar, a la hora de coger objetos, etcétera. Entonces, aquí el trabajo de tanto de los fisios como de los ortopedas, como de los terapeutas ocupacionales, va a ser importantísimo para poder mejorar las capacidades que esa persona tenga, gracias también a la neuroplasticidad, que aunque la neuroplasticidad no lo es todo, no pensamos que es que el cerebro se puede reorganizar y puede crear nuevas vías a nivel neurológico para crear nuevas redes y bla bla bla. Sí, es cierto, pero ojo, hasta un límite. Esto no es plasticidad para todos, infinita, sino que hasta cierto límite. Pero sí que es interesante intentar potenciar esta capacidad al máximo para todas aquellas funciones que se puedan recuperar o mejorar, pues las recuperemos y las mejoremos para que la calidad de vida de estas personas sea aún mejor. Entonces, básicamente, bueno, pues si veis a alguna persona caminando con las piernas en X o con el brazo encogido, pensar que probablemente sea este tipo de afectación. ¿Y qué hacemos los fisios básicamente para tratar esto? Pues ejercicios, movilizaciones, estimulación. Y a nivel ortopédico, pues se suelen utilizar DAFOs para corregir lo que es el pie en equino, para que no vaya tan de puntillitas y pueda hacer una caminada más eficiente.
Y bueno, y esto es lo que puedes comentar por este tema. Bueno, como os comentaba, ¿cómo se trata? Bueno, la que os digo, no se trata, sino que se convive con este tipo de afectación. Es decir, la lesión ocurre a nivel cerebral y como tal el tratamiento tendría que hacerse directamente en el cerebro para curar el problema en sí. Entonces, solución sería pues generar tejido nuevo, tejido neurológico, de tal manera que se pudiesen reempalmar las redes neuronales que han sido afectadas, pero claro, eso es una obra de ingeniería que hoy por hoy a nivel cerebral queda bastante lejos. Sí que se han empezado a ver cositas a nivel medular, que también os comentaré el dispositivo que salió hace poquito en cuanto a los implantes medulares para el tema de a las personas con lesión medular o sección medular, hacerlas volver a caminar. Ahí sí es posible hacer algún tipo de tratamiento o un tipo de extra o de tuning. Hacemos un tuning en el cuerpo, pero realmente la lesión sigue estando ahí. Lo que hacemos es un empalme, una chapuza. Pero una chapuza en el buen sentido. Una chapuza en el sentido de, oye, no arreglo el problema, pero te pongo esto y para adelante. Oye, bienvenido sea. Desde mi punto de vista, creo que es importante, igual que os comentaba con el traje Molly, creo que es importante todas las innovaciones que se vayan haciendo, tomarlas como bien, desde la perspectiva de decir, bueno, es algo innovador, es algo nuevo, hay que estudiarlo, hay que valorar realmente su eficiencia y su eficacia, y a nivel económico, a nivel capacidad de utilización y de manejo, etcétera, etcétera. Pero la intención de que haya gente invirtiendo tiempo, dinero y esfuerzos en ayudar a hacer la vida más fácil de las personas, pues creo que siempre es de agradecer y de valorar y de reconocer. Entonces, desde aquí yo también quiero decir que bueno, que antes de criticar demasiado las cosas, valoremos el esfuerzo que hay detrás de ellas antes de criticarla alegremente. Punto. Como os comentaba, ¿no? Pues el tratamiento, ¿no?, que hacemos los fisios, pues es sobre todo aumentar las capacidades motrices de estas personas con ejercicio, el terapeuta ocupacional también para el tema de la movilidad de las manos, el manipular objetos, etcétera, etcétera. Y a nivel ortopédico, pues como estáis viendo aquí en la fotito, o un DAFO para el tema del pie equino, para que no vayan tan de puntillas y puedan hacer una pisada un poquito más eficiente, e incluso andadores. Aquí tenéis un andador en el cual la persona puede ir apoyando los antebrazos de tal manera que apoya mucho más peso sin tener que encorvarse demasiado hacia adelante, y son ayudas que, pues bueno, dan más autonomía a estas personas. Y este es el resumen de la parálisis cerebral. Básicamente, ya os he dicho, iba a ser muy cortita la emisión de hoy. Quería simplemente daros alguna puntualización de por lo menos saber a grandes rasgos qué es la parálisis cerebral. Y nada. Bueno, pues entonces hasta aquí el vídeo de hoy. Habéis visto que ha sido cortito. Intentaré hacer más vídeos de este estilo para que sea más digerible por todo el mundo. Y si tenéis algún comentario, pues o bien en redes sociales, o bien en los comentarios, tanto en YouTube como en Twitch, o donde queráis, pues aunque sean diferidos, os contestaré encantado, ¿de acuerdo? Pues nada, hasta aquí la emisión de hoy. Espero que os haya sido ameno, más o menos que la del otro día, que fueron 1 hora y pico. Y nada, espero veros por aquí dentro de poco. Hasta luego.